Probablemente los resultados hayan sorprendido a más de uno. Y ahora, ¿qué sigue? En el pre-market, el periodo temporal previo a que arranque el mercado oficialmente, los bonos y acciones argentinas cotizaban con grandes pérdidas. El escenario base era una victoria de Juntos por el Cambio, seguido de Unión por la Patria y tercero La Libertad Avanza. Ahora la cosa cambió porque el escenario es completamente distinto, por lo cual se viene un escenario de alta incertidumbre. El primer eje sobre el cual me voy a detener es el FMI. Hasta ahora, si bien no se venían cumpliendo a rajatabla las metas acordadas con Argentina, el escenario puede cambiar debido a que el oficialismo salió tercero. El organismo está retomando la actividad y previo a esto, había un principio de acuerdo para enviarle a la Argentina 7.500 millones de dólares. Había temor de que esto entre en pausa debido a cómo salió el oficialismo, pero parece que los próximos desembolsos no corren peligro debido a que ya se contactaron incluso con el candidato ganador. La semana que viene se discutirá un desembolso para reforzar las reservas del Banco Central, sobre lo cual hablaremos ahora en un rato. Otro eje, y muy relacionado con lo anterior, es el dólar. La brecha cambiaria, mejor dicho. ¿Y qué es esto? Sencillamente la diferencia entre el dólar oficial y otros como el MEP, el CCL, etc. Con este nuevo escenario, el Banco Central decidió devaluar llevando el tipo de cambio a 350 pesos por dólar. Hasta octubre, en principio. Esta medida apunta a achicar la brecha que existe entre el oficial y los paralelos. Es un salto enorme porque en los meses anteriores venía más o menos en línea con la inflación y ahora es un salto 3 veces mayor aproximadamente. Uno de los requisitos del fondo era justamente achicar esta brecha, por lo cual esto ya estaba acordado con el organismo y en algún momento se iba a hacer. Particularmente, Patricia Bullrich, la ganadora de la interna de Juntos por el Cambio, y Javier Milei proponen quitar el cepo los primeros días de su gobierno, es decir, quitar la restricción para comprar dólares al precio oficial. Y para hacerlo se necesitan reservas para justamente abastecer a esa demanda. Sin embargo, lo primordial es la confianza. ¿Y por qué? Porque si se libera el cepo pero hay temores de que vuelva, el dólar se disparará. Por lo cual es necesario además que se trace una línea, un horizonte, un programa económico para evitar que el cepo vuelva. Por lo tanto, que el Banco Central cuente con reservas es condición necesaria pero no suficiente. Otro eje sobre el cual me voy a detener es la inflación. ¿Hay algún riesgo de hiperinflación? Bueno, hay que ser cautos. Con el último dato, la inflación dio 6,3% en julio y una interanual de 113,4%. El riesgo de que se desate una hiper aumentará en la medida en que el dato de inflación mensual sea mayor, los ajustes por inflación en los contratos sean mayores, cada vez más deuda se ajuste por inflación, la emisión monetaria continúe a ritmos altos y, por qué no, algún shock exógeno. La devaluación que mencionamos recién impactará de lleno en el número de inflación de agosto, donde puede rozar los 2 dígitos. Donde sí hay un problema enorme que mencioné recién es con la deuda en pesos, porque la gran mayoría está indexada, o sea, atada a la inflación. Y como ya explicamos acá, puede ser un problema si no se maneja de forma adecuada. En conjunto, casi el 94% de la deuda está atada a inflación o devaluación, lo que deja al país en una situación muy complicada, porque requiere un cambio de régimen muy profundo y sobre todo creíble, para que los inversores dejen de exigir que la deuda ajuste por inflación o por devaluación. Un ejemplo de un cambio de régimen es dolarizar. Este tema ya lo desarrollamos en un par de videos que te voy a dejar por acá. Esta es una de las propuestas que embandera Javier Milei. Otro ejemplo es reformar el Banco Central para que sea totalmente independiente y no pueda financiar al fisco. Esto es algo que ha planteado Luciano Laspina, un asesor de Patricia Bullrich. Por otro lado, el gran perdedor de la elección, Massa, debe seguir sentándose con el fondo para negociar las metas.
ya en una situación más debilitada. Sin embargo, esto no quita que está fuera de juego, sino que ahora está un poco más en desventaja. Por lo tanto, la gran incertidumbre de acá a fin de año será el acuerdo con el fondo y cómo eso impactará en los dólares paralelos. Es decir, la inflación no es algo extremadamente prioritario hasta que por lo menos se decida al candidato ganador de la elección general o eventualmente del balotaje. A menos que, por supuesto, haya algún episodio hiperinflacionario. El lunes, a medida que fue pasando el día, las acciones repuntaron y hasta recuperaron cierto terreno perdido, y los bonos recortaron la pérdida del principio. Una duda importante pasará por qué hará el gobierno de acá hasta las próximas elecciones. Ya devaluó fuertemente el dólar oficial. ¿Habrá otra más? Por lo pronto, como el fin es mantener planchado el dólar, los instrumentos atados a inflación ganan atractivo por sobre los atados al dólar. Y como mencionamos, al no ser prioritaria, seguramente siga siendo alta la inflación. La macroeconomía argentina está muy frágil y con muchos problemas a resolver. La clave estos meses será la evolución de la inflación y los arreglos que se vayan haciendo con el Fondo Monetario Internacional. Espero que este video te haya gustado y si así lo fue, no olvides de dejarme tu like, suscribirte al canal y compartírselo a quien creas que le pueda interesar. Acá te voy a dejar 2 videos para que sigas mirando y no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo.